El día de hoy veremos separación de líquidos volátiles por destilación fraccionada. En la presente práctica se presentó dos objetivos. El primero es proporcionar una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de la columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, miscibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución. Como segundo objetivo es calcular de manera precisa el número de platos teóricos de la columna de fraccionamiento, cuando opera a reflujo total para lograr una separación eficiente. En la presente práctica abordaremos la separación de líquidos volátiles a través de un proceso conocido como la destilación fraccionada. Este método se ha convertido en un pilar muy fundamental en diversas industrias, permitiendo así la separación de componentes de mezclas líquidas como puntos de ebullición cercanos de manera eficiente y efectiva. La tarea de separar estos líquidos volátiles miscibles puede resultar tedioso si se intenta a través de destilaciones discontinuas, donde cada fracción se condensa y redestila en equilibrio con la solución original. Para superar estas dificultades, vamos a recurrir a una herramienta ingeniosa, la columna de fraccionamiento. Esta columna, también llamada torre de destilación, es un dispositivo diseñado para realizar múltiples destilaciones continuas en una sola operación. Su funcionamiento se basa en la variación de la temperatura a lo largo de la columna, lo que establece equilibrios líquido-vapor en diferentes niveles. Este proceso va a permitir una separación gradual y eficiente de los componentes de la mezcla original. El principio que rige la columna de fraccionamiento se va a apoyar en leyes fundamentales de la química, como la ley de Raoult y la ley de Dalton, de las presiones parciales. A medida de que los vapores van a ascender por la columna, entra en contacto con el líquido descendente en lo que se conoce como platos teóricos, simulando las destilaciones sucesivas. En cada plato teórico, los vapores y el líquido alcanzan un equilibrio que va a favorecer la concentración del componente más volátil en la fase de vapor. Este proceso de enriquecimiento se va a repetir a lo largo de la columna, culminando así en un destilado más puro en la parte superior y un residuo más concentrado en el componente menos volátil en la parte inferior. Los materiales a usar son una columna tipo Hempel y Migreus, mezcla de metanol con agua destilada, pipetas de 2 mililitros, pipetas de 10 mililitros, vaso de precipitación, goteros, tubos de vidrio de 5 mililitros, refractómetro, metanol tipo HPLC, equipo de destilación fraccionada, matraz y probeta. Continuando con los procedimientos de la presente práctica, en el primer experimento vamos a determinar el número de platos teóricos de una columna de fraccionamiento por el método de Mackay-Thiele. En el balón de ebullición se preparó una mezcla metanol-agua en una proporción de 10-90, volumen-volumen, y se añadió 10 cerámicas para conseguir una ebullición uniforme. Se armó el equipo de destilación de abajo hacia arriba, incluida la columna Hempel, que contiene aproximadamente 173.5 gramos de perlas de vidrio. Utilizando el agitador magnético termostatizado, se estandariza el suministro de energía para que el vapor alcance la cabeza de la columna. Una vez que se logra el equilibrio, evidenciado por la temperatura constante del metanol, que es aproximadamente 64.7 grados centígrados, se recoge una muestra de 1 mililitro del destilado y 1 mililitro del residuo. Seguidamente se coloca 3 gotas aproximadamente en el refractómetro y se obtienen las lecturas de índice de refracción. Las lecturas de índice de refracción del residuo y del destilado se lleva a una curva de calibración de fracción molar versus índice de refracción, determinándose la fracción molar de cada uno de ellos. Estos valores se ubican en el diagrama de Mackay-Thiele y se determina el número de platos teóricos del equipo. El segundo experimento determinamos las curvas de calibración de índice de refracción versus fracción molar de las soluciones de metanol. En tubos de vidrio de 5 mililitros con tapa de bagueta colocamos mezclas de metanol-agua volumen-volumen en las siguientes proporciones: 1,4, 2,3, 3,2, 3.5, 1.5, 4.1, 4.5, 0.5. Luego determinamos la fracción molar del metanol de cada una de estas soluciones patrón.
Se toma una muestra de solución patrón y se coloca aproximadamente 3 gotas en el refractómetro. Luego se registra el dato que aparece en la pantalla del equipo, lo cual corresponde al índice de refracción de la solución patrón analizada, que en este caso fue el metanol. Este procedimiento se aplica para las 6 soluciones patrón antes mencionadas. Finalmente se grafican los datos de índice de refracción en función a la fracción molar en el sistema metanol-agua. Para los cálculos tenemos que saber que A vendría a ser metanol y B agua. Para ello vamos a despejar la fórmula de fracción molar. Vendría a ser a número de moles de A sobre número de moles de A más número de moles de B. Entonces tenemos que Na vendría a ser el peso de A sobre el peso molecular de A. Y para ello vamos a usar la fórmula de densidad, que vendría a ser peso sobre el volumen. Y con la última fórmula, el último paso, que vendría a ser peso de A, vendría a ser igual a la densidad por los mililitros, es lo que se va a usar en estos cálculos. Para ello, en la tabla 1 tenemos características físico-químicas del metanol y agua, en donde la densidad del metanol vendría a ser 0,7918, del agua 0,9982, y al ambos tenemos también su peso molecular y el porcentaje de pureza. Datos adicionales que vamos a necesitar para los gráficos vendrían a ser los índices de refracción, que están presentados a continuación para poder realizar el paso siguiente. En la tabla 3 tenemos los que son los cálculos de los tubos analizados. Como ya se mencionó, son 6 tubos, de los cuales hallamos primero su índice de refracción, los cuales están en esta tabla. Y con la fórmula antes mencionada pudimos hallar lo que es la fracción molar, para proseguir a realizar las gráficas. Resultados. Con los datos obtenidos en la ecuación de la fracción molar y en el refractómetro, se procede a elaborar la gráfica índice de refracción versus fracción molar, donde vamos a ubicar los índices de refracción del destilado y del residuo, para poder hallar la fracción molar de los mismos. En este caso, el destilado obtuvo una fracción molar de 0,99 y el residuo de 0,025. Luego vamos a reproducir la gráfica de Maccabi et al. Utilizando los datos del equilibrio líquido-vapor entre agua y metanol en moles porcentuales, con la finalidad de determinar el número de platos teóricos en una columna de fraccionamiento. Descartamos el primer plato teórico, ya que corresponde al trabajo realizado por el Calderín, y es así como nos quedan 4 platos teóricos. Luego vamos a determinar la altura equivalente de un plato teórico, y se realiza mediante una división de la altura de la columna entre el número de platos teóricos. La altura de la columna es de 36 centímetros sobre 4 platos teóricos, que daría 9 centímetros como la altura equivalente a un plato teórico. La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado para separar mezclas de líquidos generalmente homogéneas mediante el calor y con un amplio intercambio calorífico y másico entre vapores y líquidos. Esta se va a emplear cuando es necesario separar sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Esta va a permitir un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes platos que vendrían a ser las placas, y pues esto va a facilitar el intercambio de calor entre los vapores que pues van a ceder y los líquidos que reciben. Este intercambio va a producir un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Se puede decir que la destilación fraccionada sirve para separar una mezcla homogénea compuesta por dos líquidos con un punto de ebullición próximo. Bueno, dentro de las utilidades vamos a tener que la destilación fraccionada es utilizada para la purificación del agua, además de separar etanol y agua. Por otra parte, es utilizado en la separación y purificación de principios activos en plantas medicinales u otras fuentes naturales. En el caso de las industrias, es utilizada para la purificación y separación de muchos compuestos orgánicos, y por el lado cosmético, se puede utilizar en mezclas de líquidos volátiles que requieren una separación de componentes.
Como conclusiones, se proporcionó una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de la columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, miscibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución. El número de platos teóricos son 4 en la columna de fraccionamiento. La altura equivalente a un plato teórico fue de 9 centímetros.